Julio Velarde es, desde hace muchos años, presidente del Banco Central de Perú y referencia obligada. Julio, usted obviamente es uno de ejemplo en la Argentina cuando se habla de independencia del Banco Central. Nuestro ajuste fue bastante más dramático. Nosotros subimos la gasolina 3.300%, electricidad 800%. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Como se sabe, Perú cada vez está creciendo más en su economía, tiene una moneda estable y uno de los principales actores para que el Perú y su economía esté a flote durante más de 20 años es que el Banco Central de la Reserva es una entidad autónoma y ahora en los últimos 15 años está dirigida por Julio Velarde, quien es considerado uno de los mejores banqueros del mundo. Es por ello que dio una gran entrevista en un programa argentino a un periodista argentino donde explicó detalladamente sobre la economía peruana y la comparó con lo que está haciendo Javier Milei ahora en Argentina para levantar su economía. Escuchemos todos los detalles y cómo dio cátedra Julio Velarde en este programa argentino y luego vamos al análisis. Hablando de Perú, este se ha convertido en un ejemplo en la materia. Julio Velarde es, desde hace muchos años, presidente del Banco Central de Perú y referencia obligada a la hora de hablar de independencia de ese organismo y el resguardo de la política monetaria de un país más allá de quien gobierne. Hablamos con él. Somos el país que en este siglo ha tenido la inflación más baja después de Panamá, y luego más baja que países como Ecuador o El Salvador que usan el dólar. Y somos el país ahora de la región que tiene el mayor periodo de inflación de un dígito. Señor, cuéntenos cómo influye eso en cuestiones que tienen que ver con la recuperación salarial y por lo tanto el consiguiente combate de la pobreza. La pobreza creció mucho con el COVID y también creció cuando hubo la inflación de alimentos fuerte que experimentó todo el mundo. Y tal vez Argentina no se notó tanto por el nivel de inflación era más altos. Pero la inflación llegó a 9,1. ¿De qué números estamos hablando cuando hablamos de pobreza, especialmente la pobreza estructural en Perú? En 2006 teníamos 54% de pobreza. Bajó hasta 20% ante el COVID. Con el COVID subió. Como en la mayor parte de países emergentes, el COVID nos golpeó mucho. Hay mucha informalidad, no hay una buena red de protección social, pero hay muchos microempresarios informales se comieron su capacidad de trabajo durante el confinamiento. Y algo parecido he visto que ha pasado en varios países. Sucede en la Argentina que estas personas que tienen un empleo y que tienen un empleo en blanco, es decir, un empleo transparentado, es pobre, no llega a cubrir sus necesidades básicas. Insisto, aún teniendo un empleo formal que cumple con todos los requisitos de la ley. ¿Eso pasa en Perú? En general no es muy difícil, si cobran sueldo mínimo y es difícil trabajar dos personas. No, lo que pasa, no sé, no quiero meter en la parte de Argentina, porque no conozco suficiente. Pero lo que pasa muchas veces cuando hay un ajuste, acá tenía corrección de precios, de extorsiones que había en tarifas, parte del tipo de cambio, los precios suben más rápido. Y segundo, cuando hay una corrección, los precios relativos se alteran. Y realmente hay un periodo de ajuste que desgraciadamente recesa la economía. Pasa, ¿cómo actuó Perú cuando tuvo que normalizar ese periodo? Y en todo caso, ¿podría llegar un periodo de derrame? ¿Cómo se producen esos fenómenos? Nuestro ajuste fue bastante más dramático. Nosotros subimos la gasolina 3.300%, electricidad 800%. Los ajustes eran mayores. Cuando se compare lo que sufrimos más a los gobiernos de Salvita Perón. Políticas parecidas, aumento de demanda con control de precios, llevó a desequilibrios muy grandes. E incluso creo que mayores que lo que ustedes tuvieron con el regazo cuando lo aplicaron. Entonces, el ajuste sí ha sido dramático, por la recuperación fue rápida. Digamos, en 7-8 meses ya se tenía casi el nivel preajuste. Lo que nos haya perjudicado a ustedes también, pero no tan dramáticamente, fue todo el proceso de hiperinflación. En los 80 tuvimos, ante la corrección, tuvimos 3 años de caída de 2 dígitos de producto. O sea, y un momento en que la hiperinflación también tiende a ser muy costosa. Ustedes no la han visto tanto en caída dramática, pero sí en estancamiento de la economía, que ha estado casi 20 años realmente sin crecer, ¿no? Julio, usted obviamente es uno de ejemplo en la Argentina cuando se habla de independencia del Banco Central, que para muchos sería lo deseable. De todas maneras, también lo sé un observador de la política económica internacional y se observa los pasos de Argentina. ¿Usted los pasos de Argentina los ve más contestes hacia un peso más fuerte y autonomía del Banco Central o hacia un proceso de dolarización, como decía en un principio el presidente Javier Milei? Creo que sí, Argentina es un país demasiado grande como para depender completamente del ciclo norteamericano. Es decir, tendría que tener las tasas de Estados Unidos, aunque esté en recesión y Estados Unidos ha subido sus tasas.
o al revés. Entonces, realmente creo que sí es un problema. Y creo que, como ha tenido la mayor parte de los países de sus vecinos, todos realmente han conseguido dominar la inflación sin dolarizar, ¿no? Y así como pudimos escuchar, Julio Velarde es una de las principales razones por las que la economía peruana está aún estable y el Banco Central de Reserva del Perú sea autónomo. Mejor dicho, el Banco Central de Reserva del Perú pueda controlar de manera eficiente la inflación en Perú. El modelo que ha utilizado Julio Velarde para controlar la inflación y que mantenga solo en un solo dígito durante más de 27 años y bata récord en Latinoamérica lo ha implementado Julio Velarde, quien lleva la economía peruana, mejor dicho, el control de la inflación y la estabilidad monetaria de la mejor manera para que Perú pueda gozar de una economía estable, que los bancos de todo el mundo y que el Banco Mundial vea que Perú es un país rentable a la que le puede prestar dinero. Por otra parte, los inversionistas extranjeros también se apetecen por la estabilidad peruana y cada vez más inversionistas vienen a Perú para invertir en diversos rubros. Recordemos que antes de esta entrevista en este programa argentino, Julio Velarde había dado un discurso en el Congreso peruano donde los congresistas partidarios de Perú Libre pasaron vergüenza con las preguntas que hicieron ante el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Quisieron descalificarlo y mencionar que no hacía nada por la economía peruana, por mantener y desarrollar mejor la economía peruana. Pero estos congresistas quedaron en ridículo, ya que muchos ciudadanos que conocen del tema se dieron cuenta que la mejor que le pudo pasar a Perú es que Julio Velarde esté al mando del BCR. Y no solo en Perú es reconocido Julio Velarde, sino también en el extranjero, en programas internacionales como este, que destacan la labor de Julio Velarde al mando del BCR y cómo ha podido mantener una economía estable, con una moneda estable y la inflación baja. Diversos bancos a nivel mundial han reconocido el trabajo del peruano, mientras que Perú tiene muchísimos críticos que le increpan por la cantidad que gana como salario, pero muchos peruanos indican que es bien pagado y hasta deberían aumentarle el sueldo por la gran labor que está realizando en los últimos años. Velarde ha dado no solo entrevistas en Argentina, sino en otros países. Ha sido reconocido, como ya lo dijimos, por diversos bancos a nivel del mundo. Diversas entidades financieras internacionales han destacado su labor y la capacidad que tiene para manejar la economía. Por otro lado, en este programa argentino, como pudimos ver, también hicieron una comparación entre Perú, de lo que vivió Perú en los 80s cuando estaba en una superinflación, y lo que está viviendo ahora Argentina, que están tratando de reducir la inflación, que es muy alta, pero no igual a la inflación que tuvo Perú en los años 80 y 90. Y Julio Velarde ha dado su apreciación sobre este tema y les ha dado algunas pautas para que se den cuenta que la Argentina actual es mejor que el Perú de los 80s, ya que la inflación en Perú en los años 80 era descomunal. Julio Velarde lo sabe muy bien porque ese es su trabajo como economista, y así como este periodista, diversos otros programas televisivos internacionales han invitado al presidente del BCR para que dé una cátedra de economía y de manejo. También empresarios argentinos hace poco invitaron al presidente del BCR para que dé una conferencia de prensa y muestre cómo hace su trabajo al mando del Banco Central de Reserva y lo bien que lo está haciendo. Pero luego de escuchar esta interesante entrevista de Julio Velarde con este periodista argentino, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.